El tercer paso, un líder debe ser espiritual. Un líder debe ser espiritual. Gloria al Señor. Aleluya. Y en la iglesia primitiva, cuando escogieron los primeros, después del Pentecostés, la iglesia primitiva, cuando hacen la escogencia de los primeros líderes, ¿cuáles fueron sus características? Vamos a buscar ahí en el libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 3 al 4, dos versículos, el 3 y el 4. Hechos capítulo 6, el que lo consiga me lo lea ahí en el micrófono, por favor. Amén. Aquí está el micrófono. Estamos grabando ahí, hermano. Verso 3 y 4. Leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buscad pues, hermanos, que entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Gracias. Wow. La primera vez que escogen líderes, lo primero que dice es que tenga buen testimonio, y lo segundo que dice, esté lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. De modo que el líder, para ser espiritual, debe ser lleno del Espíritu Santo. Por eso era un requisito esencial en la iglesia primitiva. Era uno de los requisitos para su escogencia. Tendría que ser espiritual para yo poderte dar liderazgo. Cuando hubo la murmuración y luego el desorden, y dijo, bueno, vamos a escoger 7 varones, escójanlo, pero que den testimonio de que estén llenos del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. De modo que para ser líder, todo líder debe dar el paso de ser espirituales. Ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1 y 3. Capítulo 13, verso del 1 al 3. Amén. Por la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué pasaje tan poderoso. Dice que había en la iglesia de Antioquía, ¿verdad que sí? Profetas y maestros. ¿Ya habían? Líderes. Se reunieron los líderes en la iglesia. ¿Y qué hacían reunidos en la iglesia los líderes? ¿Qué dice el pasaje? Estaban ayunando y orando. Ayunando y orando. Wow, gloria a Dios. De modo que como tú eres espiritual. Aleluya. Gloria al Señor. Y estando en esa comunión, reunidos los líderes, ayunando y orando, fue cuando el Espíritu de Dios dio una orden: apártame a estos, a Saulo y a Bernabé, para la obra que yo los envío. Y es cuando Saulo, que se convierte en Pablo, sale a hacer su primer viaje misionero como apóstol. Y sale con Bernabé.
Bernabé. O sea, estando en esa reunión, ayunando y orando, el Señor los escoge para que salgan a la misión. Gloria al Señor. Pero se reunían constantemente a ayunar y a orar, a llenarse del Espíritu Santo, a buscar su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. De modo que tenemos que tomar en cuenta que todo líder debe ser espiritual. Es necesario que estemos llenos del Espíritu de Dios. Es necesario buscar su llenura, poder entender, gloria a Dios, que como líderes debemos ministrar. Por tanto, tenemos que ayunar, tenemos que orar para la obra del Señor. En tercera de Juan, tercera carta a Juan, un versículo muy conocido, muy mencionado, el versículo 2. Tenemos ejemplo ahí de un líder espiritual. ¿Tercera de Juan qué? Versículo 2. Ajá, léalo fuerte en el micrófono ahí. Bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y así como prospera tu alma, es así como prosperas espiritualmente. Gloria a Dios. Y él está hablando al amado Gallo. Le escribe carta a Gallo. Y le dice: yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como espiritualmente estás prosperando. Reconocía que Gallo era espiritual, que su alma prosperaba. Y de esa manera deseaba que también prosperara en todo lo demás. Porque nuestra prosperidad debe ser integral. Amén. La prosperidad que viene de Dios es integral, es en todas las áreas de nuestra vida, no es una sola. La prosperidad que viene de Dios es integral. Amén. Amén. O sea, que tiene que prosperar espiritualmente, en salud, gloria a Dios, en finanza, gloria a Dios, y en todas las áreas de tu vida. Una persona espiritual, óigase bien, se involucra en todos los ejercicios espirituales de la iglesia. Se involucra. Donde hablan del ayuno, ahí está. Donde hablan de la vigilia, ahí está. Donde hablan del servicio, ahí está. No faltan los servicios. El espiritual no falta los servicios. El espiritual, oiga, el espiritual cree en las promesas de Dios y vive sus principios. Es una persona espiritual. Una persona espiritual es fiel con los principios bíblicos. Por ejemplo, los diezmos, la ofrenda, porque cree en las promesas que eso le trae. Eso hace un espiritual. Está firme en su fe. Así que nosotros como líderes debemos tomar la decisión de dar este paso. Es importante que nosotros, inclusive como principales, tomemos el ejemplo de la iglesia primitiva a la hora de la escogencia de los líderes.
está en la obra de Dios, y la obra de Dios es espiritual, es del Espíritu, es del Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de ser guiados por el Espíritu, ¿sí? Para llevar a cabo la obra del Señor. Y el espiritual, dice la Biblia, que nadie lo juzga, que Él juzga todas las cosas, pero nadie lo juzga. Wow. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Claro, porque el espiritual está en un nivel de poder ver, velar y juzgar cualquier área que haya en la vida de la iglesia. Porque el espiritual tiene el don activo, despierto. Y cuando dice que nadie lo juzga, es porque vive una vida santa, una vida apartada, una vida en integridad, una vida espiritual. Íntegra. De modo que el Señor, al que más le da, más le demanda. ¿Amén? Y si usted no tiene una posición de liderazgo y usted desea una posición de liderazgo, buen deseo tiene, claro que sí. Pero tiene que entender que a usted se le va a demandar de parte del cielo, de parte del Eterno, le demandará a usted la función que usted está tomando. Sí. Porque la Biblia dice que si pones la mano en el arado y miras hacia atrás, no eres digno de mí, dijo el Señor. Wow, y el arado es el trabajo, en la obra. Y él pone el ejemplo del arado porque en ese tiempo se trabajaba mucho la tierra, ¿verdad? Y el arado de la tierra es un trabajo forzoso, fuerte. Y había unos que tenían, trabajaban, iban a laborar, y como veían ese trabajo tan fuerte, después se devolvían, no puedo cumplir. Y él pone ese ejemplo porque ellos conocen muy bien el trabajo, la función que se hace, y pone el ejemplo para que ninguno tenga duda de que el que pone su mirada en su obra, en la de él, y se devuelve, no es digno de él. De modo que si usted tiene una responsabilidad de liderazgo, no mire hacia atrás, cumpla con su responsabilidad y toma la decisión de dar los pasos. Cada día dé su paso. Debo ser espiritual. ¿Qué hago? Trabajo mucho todo el día. Bueno, pero es que ¿sabes qué? El espiritual no duerme. Duerme poco. Porque si en el día está ocupado, en la madrugada tiene que orar. Pero debe ser espiritual, al precio que sea. Debe buscar la presencia del Señor. El espiritual se va a adaptar a las situaciones que Dios le ponga. Se va a adaptar porque si tú no eres espiritual te vas a quejar, te vas a molestar, pero el espiritual va a decir, por algún lado viene Dios. A lo que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien. Solo tenemos un pastor que nos invitaron a predicar en el Ministerio de Educación. Entonces, pues sabes esa. Y él se fue con una corbata y él paró todo su ministerio. Voy a predicar ministro de Educación. Y cuando él llegó, era un obrero del ministerio que lo metió por allá por un salón donde él lavaba la ropa, los boletos y los tomos. Escondido, él hacía una célula
con los de limpieza. Y entonces cuando fue, y él se quitó la corbata, los miró, habían tres. Y la expectativa de él era el auditorio, y entonces él ahí los boletos le predicó. Pasaron los años, y uno de ellos, el pastor, se convirtió ese día. Y es pastor en el Estado Sur. Entonces, por el espiritual que hace, Dios, alabado sea Dios, Dios está haciendo algo. El carnal, para que vine yo para acá, perdiendo el tiempo, mira lo que me hizo esta. ¿Ves? Y el espiritual le dice, el espiritual no está midiendo, no mide. No está midiendo, no, porque yo tengo que hacer esto y porque el otro no tiene que hacer aquello, y porque yo sí esto, y porque yo aquello. Ahí no hay espiritualidad, ahí hay carnalidad. Sí, porque yo voy a limpiar. Porque me toca a mí limpiar el baño. Porque no lo limpia fulano. Todos a veces lo lavo yo. Sí. Gloria a Dios. Hermano, gócese. Porque ese es el baño que usa los santos. Amén. Gócese. Habla Jehová. Sí, hermano. Y cualquier área donde usted le toque fidelizar en la obra del Señor, gócese en medio de lo que hace. Porque el privilegio te lo da Dios. El privilegio te lo da el Señor. Y si en lo poco él es fiel, en lo mucho él te pondrá. Pero tienes que ser fiel en lo poco, en lo pequeño, en lo que tú ves tal vez insignificante. Ahí sé fiel. Ahí es que Dios quiere que tú seas fiel. Porque ahí es donde Él va a ver tu fidelidad, y a medida que mide tu fidelidad te va dando más. Pero a la medida que te da más, te demanda más. Y tal vez quieres cosas más grandes y no estás en la capacidad de llevar. No lo estás. Y Dios nos cuida, ¿sabes? Porque Dios no nos va a colocar en un lugar donde nosotros no tenemos capaz de resistir ese lugar. Entonces Dios nos va a cuidar. Sí. Porque hay lugares, áreas en el liderazgo que no estamos aptos para estar. Porque si nos colocan ahí nos perdemos. No es el momento. No es que no vayas a estar nunca ahí, pero ahorita no es. Tienes que crecer. Gloria a Dios. Hay profundidades que no todo el mundo puede entrar. Hay unos que están aptos para jugar mar adentro, pero otros no. Otros tienen que seguir en la orilla, aprendiendo a nadar. Amén. Amén. Gloria a Dios. De modo que el tercer paso es que todo líder debe ser espiritual. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Aló? Ven. Hay preguntas. Pregunte. Amén. Gloria al Señor. Quiere decir que un líder tiene que estar en el culto, Amén. tiene que estar en el ayuno, Amén. en la vigilia. Es que se lo dije. Es que se lo dije. Mire, es que el líder es fiel en los principios establecidos en la palabra de Dios. Es fiel. El espiritual es fiel. Eso, el espiritual es fiel, hermano. El espiritual es constante, es permanente. El espiritual cree en las promesas de Dios. Por eso vive los principios. Porque cree en la promesa que trae ese principio. Ese es el espiritual. Y así esté lloviendo, no importa, se viene para la iglesia. Amén. Aló. Amén. Una vez, como este mundo, siempre me acuerdo de eso. Yo
hace aproximadamente como 10 años, calculo yo. Yo era parte del equipo de jóvenes de la iglesia. Y una vez al mes hacíamos culto de jóvenes el domingo en la tarde. Todos los cultos eran en la mañana. Pero ese día teníamos que ir en la mañana y también en la tarde. Culto de jóvenes en la tarde. Como me queda la casa relativamente cerca, yo salgo del culto de la mañana y vuelvo a mi casa. Y digo, no, vamos a la hora del culto de la tarde. Y yo tenía una responsabilidad directa en el culto de joven. Y me recuesto un rato y me da un sueño. Dios mío, yo no me quería parar. Si llegaba la hora de irme, yo no quería parar. Le digo sinceramente, yo no quería ir. Y les digo sinceramente, me paré para ir por la obligación que tenía, si no, no voy. Soy sincero. Y me iba quejando, Dios mío, no quiero ir a esa broma. Tengo una obligación porque tenía la lectura y aparte tenía otra responsabilidad. Y me puse mi camisa otra vez, y broma, y bajo, y también todo clarito, hermano. Y yo bajé en la calle así, para esperar una camionetica, cuando se quería irme caminando, y cuando tú para esperar la camionetica, de repente yo no sé dónde salió un palo de agua que me parió completico, que empapado. Y llegué a la iglesia empapado. Sí, hermano. Y cuando llegué a la iglesia empapado, que voy a ver la lectura, hay un versículo que dice: serví a Jehová con alegría. Cuando el Señor me dice eso, yo no quería esconderme la cabeza, no quería meterme no sé dónde o a la tierra, hermano. Pero aprendí una lección ese día: que yo debo servirle al Señor con alegría, quejándome. Sí, hermano. Ese día lo aprendí. Y el espiritual, hermano, en medio de la circunstancia que sea, no se detiene. Debemos ser espirituales, amén. Gloria al Señor. Cuarto paso: un líder debe ser autónomo. Óigase bien. Un líder debe ser autónomo. Muchas veces trae controversia, pero lo vamos a explicar lo más claro posible. Amén. Autónomo. Autónomo es la libertad para que un individuo disponga de sí. Es la libertad para que un individuo disponga de sí mismo. Autonomía. Amén. Ya lo vamos a explicar. La libertad para qué? La libertad Para tomar decisiones, para disponer de sí mismo en su liderazgo. ¿Aló? Amén. Mire, Dios trataba directamente con Moisés. Es el mejor de los ejemplos. Y solo después de su muerte fue que le habló a Josué, no le habló antes. ¿Aló? Amén. Óigase bien. Josué capítulo 1. Busque Josué capítulo 1. Verso 1 y 2. Comenzando ahí. Josué, verso 1 y 2. Ahí está el micrófono. Amén. Ahora gloria del Padre y del Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué su hijo Nun, servidor de Moisés, diciendo:
Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Wow. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué. ¿Cuándo le habló? Después de la muerte. Inclusive, aunque Moisés ya estaba sentenciado, por así decirlo, por Dios, que no pasaba, no salía de ahí, le dio directrices a Moisés para que se las diera a Josué. No se la dio a Josué, se la dio a Moisés. ¿Aló? Hay directrices que Dios le va a dar al líder, no al equipo. Y el líder tiene que ser autónomo para tomar decisiones bajo la dirección que le está dando el Espíritu de Dios. No compartida. Ay, ¿qué opinan ustedes? Vamos a compartir aquí para ver entre todos qué hacemos. No. El líder es autónomo en su liderazgo. Eso no quiere decir que todo es así. No, hay cosas que se comparten. Hay cosas que se preguntan, se escucha sugerencia, se estudia la sugerencia, pero toma la decisión el líder en su autonomía. ¿Aló? Ejemplo. El mismo ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la pastora Nacarita. Ahí evangelismo el sábado, ¿qué va? A las 4 de la tarde. Y yo voy a poner un ejemplo. Resulta que la pastora Ana Karim le va a decir a usted, hay evangelismo, vamos a hacer un evangelismo en la plaza peruana. Pero yo necesito que ustedes me ayuden a organizar ese evangelismo. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces ahí se comparten las funciones, entonces ahí hay opiniones. No, mire, yo opino que lo podemos hacer el domingo de la tarde. El otro opina, no, vamos a hacerlo los lunes. Y el otro opina, no, pero vamos a hacerlo el miércoles a las 8 de la tarde. Porque esa hora hay una gente ahí sentada. Y yo creo que esa hora está bien. Y se empieza en el equipo a armar, a formar de qué manera van a organizar la directriz que Dios, sin salirse de esa directriz. La directriz es, vamos a hacer un evangelismo en la plaza. Entonces no, la opinión no es, no, pero pastora, yo creo que en la plaza lo vamos a hacer en Capitolio. No, ya te está saliendo de la directriz que se trata. Es en la plaza, pero o sea, lo que van es organizar de qué manera van a tomar la plaza. Entonces ahí se aceptan las opiniones y las sugerencias para determinar de qué manera lo hacemos. ¿Aló? Amén. Como hay ocasiones que no se dice sugerencias, simplemente vamos a hacer esto y eso es amén. El Señor Jesús, y este pasaje es importantísimo, Lucas 10:4. Lucas capítulo 10, verso de 4 al 11. Amén. Alguien que lo lea ahí. Amén. Lucas 10, De 4 al 11. de 4 al 11. Amén. Se lee la palabra del nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros.
14. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde estéis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde estéis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. ¿Qué hizo el Señor Jesús en su autonomía? ¿Qué hizo? Vamos a ver, ¿quién dice algo? ¿No? Amén. El Señor Jesús dio directrices precisas, puntuales y directas de cada paso de lo que tenían que hacer. Cómo lo tenían que hacer, qué tenían que decir, cómo tenían que entrar, cómo tenían que salir, todo. Y lo mandó de dos en dos. Lo manda de dos en dos y le dice con especificaciones cómo lo van a hacer. Van a entrar en la casa donde lo acepten a vosotros, donde no te aceptan esa cuerpo, pensar de esa ciudad, y dice que el reino de los cielos ha venido a ustedes. Si te dan, no lleves nada en la bolsa, no te lleves un pan, no te lleves nada, no te lleves ni un vasito de agua, no lleves nada. Y donde te den, coma, porque el Santo es digno de su salario. O sea, le dio especificaciones exactas. ¿No? Amén. De modo que la autonomía se ejerce en el liderazgo. Claro que sí. Por eso, todos los pasos son importantes. Por eso, el segundo paso es que usted está sujeto a una ¿qué? Autoridad, y ejerce autoridad. Porque si usted está sujeto a una autoridad, usted en su liderazgo ejerce autonomía. Y yo como pastor, oígase bien, le doy a usted una posición de liderazgo y yo respeto tu autonomía en esa posición que te doy. Porque tú estás sujeto a mi autoridad. Claro. Y hay libertad en el liderazgo para tomar decisiones puntuales de cosas que se tienen que hacer. Yo aquí no me preocupo por nada. Y ahí están los hermanos, que el Señor los bendiga de la manera. Yo aquí no me preocupo. Yo me dedico a meterme con el Señor para traerle palabras frescas y para ministrar. Pero yo aquí no tengo preocupación. Ellos llegan a su obra, ellos dirigen su servicio, ellos cantan su alabanza, ellos lavan su baño, ellos hacen su actividad, ellos hacen su café, ellos tienen autonomía para hacer lo que van a hacer sin yo decirles nada. Y no tengo preocupación alguna por eso. De verdad se lo digo. No la tengo. Y hay equipos armados, hay un equipo de diácono, hay un equipo de alabanza y oración, hay un equipo de oración. Y hay un líder por equipo. No es que está el equipo, bueno, en esos equipos de no, allá hay un líder en el equipo. Y el líder se reúne con su equipo a tomar decisiones de qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Y el líder me notifica. Me dice, mira, pensé hacer esto. Ahí está el ejemplo de Alfredo, que ha sido durante años ya líder
respeto la autonomía y el liderazgo. Pero imagínense usted un pastor preocupado que tiene que venir a predicar, a ministrar, y a meterse con el Señor y preocupado por lo más mínimo de lo que pasa aquí. Oye, por favor, no funciona eso así. Por eso es que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Cada uno tiene una función específica dentro de ese cuerpo. ¿Decía algo? Adelante. Nosotros los diáconos somos la mano derecha del pastor, amén. Nosotros somos autoridad de la iglesia. Pero han pasado casos. Yo tengo ya 16 años en el Evangelio y he visto, 16 y diácono como 4 años. He visto casos de que siendo que llegan hermanos que uno dejarlo, porque hay que hablarle con el amor de Cristo. No podemos irnos a lo violento. Y sin embargo, no se sujetan a la autoridad. Casos como personas que vienen con el teléfono y vienen a buscar de Dios o vienen eso se ha quedado afuera. Casos así han pasado. Casos de que nosotros teníamos costumbre, pero no era una costumbre, eran ya normas que habían puesto en la iglesia. Visitarte, nos sentamos en un sitio, los hermanos en otro sitio, y había que los hermanos que no, yo me siento allá. Entonces en ese caso, ya nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que ir hablar con el pastor a plantearle eso. No es que caigamos en contienda, sino tratemos de solventar eso. Somos autónomos, pero hay partes que no se pueden. Sí, porque sucede mucho que entonces hay un líder y entonces no vale, ¿quién eres tú? Yo voy a hablar con el pastor. El pastor le está allá. Quiere pasar, quiere violentar. Y el liderazgo lo puso el pastor. Y al violentar tu liderazgo que pone el pastor, estás violentando al pastor. Así es sencillo. Y nosotros, yo como pastor, lo que hago muchas veces es cuidar al líder. Porque, pongo el ejemplo del mismo Alfredo, he durado horas con él hablando por teléfono de un caso particular parecido a las cosas que él está diciendo, tratando de calmarlo, diciéndole no, pero tranquilo, que tiene paciencia, el amor, que ámalo, trátalo así de esta manera para que se pueda ser diferente. Y él, hasta que yo veo que él otra vez no, ¿por qué? Porque yo debo cuidar eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos autonomía y delegamos una autonomía y cuidamos eso que estamos delegando. Es necesario. Entonces, hay cosas que el líder decide en su totalidad, las decide. Amén. Porque el líder tiene autonomía. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Por eso es importante el orden dentro de la congregación de todas las cosas. Es importante por eso, porque cuando hay un orden de liderazgo, todo se encamina. Gloria al Señor. Y de esa manera el pastor puede dedicarse a su función principal de manera más concreta, que es el estudio de la palabra. El estudio de la palabra, la enseñanza, la administración, la oración.
Por eso los apóstoles cuando pusieron diáconos, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, como es justo que nosotros dejemos esto del estudio de la palabra para subir a la mesa, como hacer de diácono, y nosotros nos seguiremos encargando de la palabra y de la oración. Y que no el Espíritu que se manifiesta. Por eso es que en cada paso es importante, por eso la anterioridad tiene que ser espiritual. Claro. Amén. 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 Qué bueno es el Señor. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Están anotando? Amén. Amén. ¿Será que nos da chance para otro paso? ¿O no quiero correr? Porque cada paso es importante. Amén. Si damos el tercer paso, nos quedamos el tiempo que necesitamos para dar. Amén. ¿Sí? Bueno, el de hoy, tercero de hoy, pero es el quinto. El quinto paso. Dimos 2 pasos la semana pasada, más estos 2 son 4. Un quinto paso. Amén. Amén. Quinto paso. ¿Sí? Amén. Vámonos. Un líder debe dar ejemplo. Ay, Dios. Un líder debe dar ejemplo. Poderoso. El ejemplo debe ir ligado a la virtud, que equivale a excelencia, a lo mejor. Una persona de virtud es una persona que hace las cosas con excelencia, que da lo mejor. Estamos hablando de ese tipo de gente. Es la capacidad y habilidad de dar con excelencia lo mejor en lo recto. Eso es virtud. La capacidad y la habilidad de dar con excelencia lo mejor en lo que es recto, en lo que es correcto. Segunda de Pedro 1:5. ¿Lo lee? ¿Cuál es la cita, mamá? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Lea. Vosotros también, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué le va a añadir a la fe? Virtud. Y la virtud es esa habilidad de dar con excelencia lo mejor en lo que es bueno. Amén. Es esa habilidad. Es la excelencia conforme a la ley moral. En Éxodo capítulo 18, verso 21, Moisés coloca jueces, pero los coloca llenos de virtud. Éxodo 18. 18, 21. Ajá. Amén. El micrófono aquí. Después que lees el 21, me lees el 25. Son 2 versículos. La palabra bendita y se lee la bendición, bajo la bendición del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Amén. El 25. Dieciocho, 25. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Amén. Escoge varones de virtud y ponlos sobre el pueblo.
según la capacidad de cada uno, a uno sobre 1000, a otro sobre 100, a otro sobre 1000, pero que sean de virtud. Porque como líder necesitamos dar ejemplo. Amén. El apóstol Pablo era un hombre de virtud porque daba lo mejor de sí con excelencia. Por eso se atrevió a decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11. Wow, y el apóstol Pablo era audaz. Sed imitadores de mí, decía él, así como yo lo soy de Cristo. No es tan fácil decir eso, ¿verdad que no? No es fácil decir eso. Si usted va a mandar a imitar a algo, usted va a decir: mire, imita al Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Pero el apóstol dijo: no, imítame a mí, porque yo imito a Jesús. Wow. Wow. Gloria al Señor. De modo que el mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo en todo. Juan capítulo 13. El Evangelio de Juan capítulo 13. 13, vamos a leer el versículo 12, de 12 al 15. Bajo la autoridad del Padre y del Espíritu Santo. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, Sí. volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Continúe. Hasta el Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Hasta ahí. 15. Hasta el 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Wow. Mire como dice el 15. Porque ejemplo os he dado, para que así como yo hago, ustedes también. De modo que el Señor Jesús nos dio ejemplo en todo, siendo Él primero. Claro. Amén. Nosotros, como líder, debemos aprender a dar este paso. El Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos, haciéndole el trabajo, estando él al frente, tomando las riendas. De esa manera le dio ejemplo. De esa manera, como les dio ejemplo, como líderes, debemos dar el paso de ser ejemplo en todo. En todo. En todo. El Señor Jesús lavó los pies, pero le dijo: mira, ¿estás viendo lo que te hice? Sí, pero ya te di el ejemplo para que tú hagas también. Porque qué bonito es decirle yo a usted: vamos, por decir un ejemplo, a ayunar una semana, 7 días en la congregación, pero yo me quedo los 7 días en mi casa. Y usted viene los 7 días y ayuda, pero yo no ayudo. ¿Y da tu ejemplo como líder? Debemos entender que el liderazgo se lleva con ejemplo, dando ejemplo.
haciéndolo nosotros. De esa manera debemos tomar la decisión de dar el paso, de dar ejemplo en lo que hacemos, en cómo vivimos, cómo hablamos, cómo tratamos. Debemos dar ejemplo en todo. Porque la gente aprende con el ejemplo. ¿Sí? Usted no ve los niños. Y son una esponja. Pero ellos no hacen lo que tú le dices, ellos hacen lo que te dejan de hacer. Pero que no hagas eso, pero si tú lo haces, ¿cómo no quieres que lo hagas? Pero lo hagas. ¿Verdad que sí? Por eso debemos dar ejemplo en todo, más en la casa. Porque nosotros tomamos la decisión de dar el paso de ser líder en nuestra casa, ¿verdad que sí? El primer paso. Entonces ahí tenemos que dar ejemplo. Ejemplo de cómo debemos hacer las cosas. Porque es con el ejemplo que va a marcar la diferencia. Porque te puedes reunir con tu equipo y en la reunión con tu equipo puedes dar muchas directrices, puedes enseñar muchas cosas, pero si tú no estás dispuesto a dejar que seas tú el que des, el que hagas, el que dirijas, el que te enfrentes a situaciones por el equipo, ¿cómo quieres tú que el equipo lo haga? Hay excepciones, claro que sí, que por el momento el líder no está, ni va a estar, por qué circunstancia, pero ese líder que por X circunstancia no está, lo estuvo siempre. No es que no está porque nunca ha estado, sino que siempre lo estuvo. Ahí, trabajando, haciendo el trabajo, haciendo la función, dando el ejemplo. Ahora no está bueno, pero te digo el ejemplo. Te lo dio. Y no está porque no quiere, sino porque la circunstancia no le permite estar. Fue movido a otro lugar, fue enviado X cosa, X. Pero te enseñó, te formó, te dio el ejemplo. Lo vivió, lo hizo para que tú lo pudieras hacer. Porque como le dices tú a una persona, cuando tú le das una directriz, como tú le dices, no, eso no se puede hacer, eso es imposible. Y como tú le dices, ¿cómo que no se puede hacer? Claro. ¿Cómo le haces tú para decirle, para hacerle ver que sí se puede? Porque tú debió hacerlo. Porque debió hacerlo. Por eso el Señor Jesús, pero tú viste lo que te hago, sí, bueno, para que tú también lo hagas. Porque cuando tú me ves hacerlo, ¿cómo me vas a decir, no, eso no se puede hacer, es imposible? ¿Cómo lo haces? Si viste que yo lo hice, tú puedes hacerlo. No. Por eso un líder pasa por todas las áreas. Yo estoy aquí enseñando, pero yo no comencé enseñando. El primero que abría la congregación era yo para lavarla, limpiarla, barrerla, colegiarla, era yo. Y cómo me gozaba haciendo eso, cómo lo disfrutaba el domingo tempranito.
es con el ejemplo. Entonces llegó uno una vez porque estábamos allá en Amparo y ahí el piso no era como este, se levantaba polvo y era así rústico. Y una vez puse unas hermanas que ya no están con nosotros, Dios nos bendiga, y se colocaron a ella para que hicieran esa función y todo lo hacían bien. Entonces, ¿sabe qué dice mi hermano? Como yo siempre era que bajaba y lo hacía, yo no bajé a hacerlo sino que esperé que ella llegara. Y cuando ella llegara, iban a darle con no, hermano, siéntese ahí, yo no voy a hacer. No, hermano, no, yo quiero hacer. Pero vean cómo yo lo hago. Y empecé. Y cuando terminé, ¿vieron cómo se hace? Así es. Personas que ustedes tendrán que formar. ¿Y cómo lo van a formar? Porque si usted le da un mal testimonio, ¿cómo debo formar a esa persona que viene? Si usted no lo hace bien, ¿cómo se forma una iglesia